Y cuando pues ya se unen por Exacto. puentes de hidrógeno, Se ponen eh, así. se forma una hélice. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, la idea es que una hebra va en sentido 5', 3' y la otra va en sentido 5', 3', son antiparalelas, ¿listo? Y como muy bien dice Sebastián, una vez que se unen por puentes de hidrógeno esas dos hebras, que ya vimos que había 3 puentes de hidrógeno entre G y C y 2 puentes de hidrógeno entre A y T, entonces eso adquiere una estructura que es la forma de la doble hélice, que es lo que vemos aquí a la izquierda, ¿listo? Aquí es como, perdón, aquí es como una estructura bidimensional y esta es realmente como la estructura tridimensional, que es la forma real que tiene la doble hélice. ¿Entendieron lo de 5' y 3'? Ok, ¿hay alguien que tenga dudas sobre eso? Creo que también lo vieron en complementaria, si no es la semana pasada esta. Bueno, entonces, la estructura más común para encontrar uno en la célula a la doble hebra es la estructura B, que es esta que está pintadita aquí, con eso de la hendidura menor, que es la hendidura más pequeñita, y la hendidura mayor, que es la hendidura más grande. Entonces, uno cuando la ve como de ladito, hay una hendidura menor, una hendidura mayor, una hendidura menor, una hendidura mayor, así, o sea, como una hendidura chiquita y una hendidura grande. Y entonces estos que están aquí como en rojito es una hebra, este pedacito es el grupo fosfato y ribosa, y estas que están aquí proyectándose hacia adentro serían las bases nitrogenadas, y lo mismo de la otra hebra con las bases nitrogenadas. ¿Listo? Bueno, si la plancho, entonces pues me va a quedar así. Entonces, importantísimo que las hebras son antiparalelas, ¿no? Eso es como la base de todos los procesos que vamos a ver desde esta semana. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, este es un medio chistecito de Mafalda. No sé si les gusta Mafalda. Entonces, ¿por qué dice Mafalda que que en el sentido de la vida es 5', 3'? ¿Alguien me quiere contar? ¿Por qué no dice 3', 5'? Porque la replicación sea de 5 a 3. Bueno, de Muy 5' bien, a 3'. Eric. Exactamente. Enton'entonces se da de 5' a 3', la nueva formación, la formación de esa nueva hebra que se da en la replicación, se da en sentido 5' a 3'. Entonces, por eso el sentido de la vida es de 5' a 3'. Y eso siempre, no es que haya polimerasas que lo hagan en reversa, nunca. La naturaleza de las polimerasas siempre es sintetizar de 5' a 3'. ¿Listo? O sea, desde el fosfato libre hasta el 3' OH libre, el OH que queda ahí libre y luego le pego otro, pero entonces ahí queda otro libre, luego le pego otro y queda aquí otro 3' OH libre, entonces este es el 5' y este es el 3'. ¿Listo? Bueno, entonces ¿qué quiere decir eso como un poquito más lo que estaba haciendo con mis manos en el video? Eh, este es el 5' fosfato libre. Este se va a quedar ahí quietecito. Y lo que va a pasar es que le pegan nucleótidos. Aquí le pegó uno, aquí le pegó otro y aquí le pegó otro. ¿Y qué pasó? Aquí quedó un OH libre. Este es el 3'. Por eso se llama 3' porque quedó el 3' OH libre. Entonces, ese OH libre se le pega a un siguiente, pero el siguiente nucleótido que queda nuevecito ahí quedó con un OH libre. Entonces sigue siendo ese el 3' y va creciendo hacia el 3'. ¿Listo? Hacia el extremo 3'. ¿Está claro eso? Me imagino que lo recuerdan de biología celular también. Bueno, chicos, listo. Hay varias formas de representar el ADN. Nosotros en general la vamos a representar así, pues para ver como procesos muy específicos que ocurren con el ADN, transcripción, replicación. Así, no mucho, van a ver que no hay muchas veces que lo representemos así, o así, que es como lo más común.
Entonces, estas dos moléculas son iguales. ¿Por qué? Porque como el sentido de la vida es 5', 3', cuando yo no digo nada, ni le pongo 5' ni 3' a una molécula que escribí y dije CAG, es que 5' es C y 3' es G. Entonces, las dos moléculas son iguales, es decir, por defecto, si yo escribo CAG sin decir nada más, siempre va de 5' a 3'. Por eso, porque el sentido de la vida es 5' a 3'. ¿Listo? Si no se especifica, va de 5' a 3'. Bueno, entonces todas estas moléculas son igualitas, también esta, ¿no? 5' fosfato libre, entonces empiezo C, A, G y el 3' OH libre. Todas son igualitas. Esta también, entonces aquí represento el 5' fosfato libre, el 3' OH libre y tengo pues C, el enlace fosfodiéster, el enlace fosfodiéster y G, CAG. Bien, entonces, porfa escriban en un papelito, no en el chat, no quiero respuestas en el chat todavía, ¿cuál sería la hebra complementaria de esta? En un papelito, cada quien. Bueno, entonces, ¿sería esta o sería esta? ¿La 1 o la 2? Ok, muchos dicen que la de arriba. Alguien dice que es la misma. Luis José dice que es la misma. ¿Qué piensan los demás? Luis José, cuéntanos. O sea, da lo mismo poner la 1 o la 2 porque si tú miras el sentido, o sea, el sentido de la 2 lo único que es que está en el mismo sentido de la otra, pero o sea, la respuesta sería la misma. Exactamente, es la misma. Muy bien, Luis José, gracias. Entonces, es la misma. Es GTCA, GTCTA es lo mismo en 3', en sentido 3', 5', es lo mismo que ATC, TG en sentido 5', 3'. ¿Sí? Entonces, ¿cómo deben estar estas dos? Pues fíjense, estas dos se aparean, ¿cierto? Esperen un momentico, que es que yo aquí tengo problemas para dibujar. Estas dos se aparean, estas dos se aparean, estas dos se aparean. ¿Cómo se aparean? Son antiparalelas. Fíjense que aquí va 5', 3' y esta va 3', 5'. ¿Sí? Y esta es igualita. O sea, si yo miro, si yo volteo esta, me da esta. Fíjense que si la leo 5', 3', o sea, hacia allá, es igualito que leer esta hacia allá. Y como están al revés una de otra, pues son la misma. ¿Es claro eso? ¿Alguien tenía la mano levantada? ¿Todavía quiere hablar? ¿Sí es claro? Listo. Sebastián. Profe, una pregunta, pero, o sea, debe que ser antiparalela, entonces, como Claro, no, estas son antiparalelas. Estas dos son antiparalelas, ¿no? exacto, sí. Pero entonces técnicamente la de abajo no podría, ¿o sí? Claro, lo que yo estoy diciendo no es que estas son complementarias, estas son la misma. Estas no son antiparalelas, estas son la misma. Ok, ok. ¿Sí? Sí. ¿Sí es claro eso para todos? Bueno, muy bien. Ok. Entonces, súper importante, si no lo entienden, porfa, siéntense en su casa y entiéndanlo. O sea, hagan ejercicios de escribo tal hebra. Entonces, ¿cuál sería igualita pero representada al revés? ¿Y cuál sería la complementaria que debe ser antiparalela? Hagan esos ejercicios porque es importante para el primer parcial que tengan eso súper claro. ¿Listo? Bueno. ¿Qué estructura tiene la doble hebra? Bueno, entonces ya vimos la estructura B. La estructura A es una estructura un poquito más compacta porque es deshidratada
Y la estructura Z, cuéntenme por el chat qué es, cómo la ven, o si saben qué es. Así a simple vista, ¿cómo la puedo describir yo? Está en dirección invertida, es casi como una imagen en espejo un poquito más alargadita, ¿no? Exacto. Entonces, si la ve, nosotros todos sabemos que es una doble hélice girando hacia la derecha. ¿Cómo la describiré la Z? Es una cosa muy rara, ¿cierto? Por eso están como tan calladitos. Nada, no me van a contestar. Exacto, es una hélice girando hacia la izquierda. Exacto. No es muy común. No es muy común, pero sí ocurre. Por ejemplo, en fragmentos ricos en GC en algunas células, puede ocurrir que gire hacia la izquierda, pero no es muy común porque lo más común es que sea una doble hélice girando hacia la derecha, como la B y la A que se obtiene cuando yo deshidrato. Entonces, normalmente yo creo que lo que cristalizó, por ejemplo, Rosalind Franklin fue una estructura más cercana a la A, porque para cristalizarse tiene que salirse toda el agua. Entonces, seguramente hizo como para formar la A. ¿Listo? Entonces, ¿la más común cuál es en nuestras células? La B. Muy bien. Ok, listo. Entonces, este es un poquito como inicios de la replicación, que es yo cómo lo tengo. Entonces, ustedes me dijeron que la nueva hebra, ojo, la nueva hebra se polimeriza de 5' a 3'. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre necesito un 3' OH libre para pegarle el siguiente nucleótido. No lo pego por el 5' fosfato, no. Lo pego por el 3' OH, ¿listo? Entonces aquí es el resultado de ese proceso de pegar el siguiente nucleótido, ¿sí? Ay, no sé qué pasa aquí. Bueno. ¿Quién hizo eso? Pues una polimerasa. ¿Y cómo lo hizo? Utilizó un nucleotidil trifosfato, es decir, base nitrogenada, ribosa, trifosfato. ¿Por qué? Porque ya sabemos que qué pasa si yo no tengo sino monofosfato. ¿La ADN polimerasa lo puede utilizar? No, exacto. ¿Por qué? ¿Qué me proveen esos enlaces fosfato-fosfato? Me dan la energía necesaria para hacer este enlace fosfodiéster, ¿listo? Si no, no lo puedo hacer. Entonces, es importante tener ese trifosfato. Esa es la materia prima para hacer el ADN. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre un proceso que se llama denaturación, que también lo hablamos en proteínas, pero aquí es un poquito diferente. O sea, ¿qué tiene de similar? Que es la ruptura de puentes de hidrógeno. Entonces, si yo cojo una hebra nativa, o sea, como está, estructura B, y la caliento o le pongo, por ejemplo, NaOH, ¿qué va a ocurrir? Se rompen todos estos puentes de hidrógeno que estaban aquí y vamos a tener dos hebras diferentes. Y si quito esas condiciones, es decir, si bajo la temperatura o vuelvo a poner el pH normalito, entonces vuelvo a tener una renaturación. Eso sí ocurre siempre en el ADN. ¿Se acuerdan que en proteínas decíamos que a veces pueden y a veces no? Aquí siempre ocurre. Si bajo la temperatura, debe poder formar otra vez su doble hélice. Entonces, claro, denaturación es lo mismo que melting en inglés. Entonces, hay una matemática, hay un número específico que se llama la temperatura melting temperature, en inglés TM, que cuando yo hago una gráfica sobre una molécula específica de ADN que tiene cierta secuencia, ¿listo? Entonces, voy a hacer una gráfica subiendo la temperatura. Entonces, digamos que aquí estamos a 30, 40, 50 y hasta aquí, hasta 100. ¿Listo? 100 grados centígrados.
Entonces, hay una temperatura para esa molécula específica, que es esta, que es la temperatura melting, o esto, TM, en la cual la mitad de las moléculas está denaturada y la otra mitad está en doble hélice, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide eso? Lo mido con esto que estoy midiendo en el eje Y. Lo que ocurre es que, bueno, el máximo de absorbancia de una molécula de ADN siempre es 260 nanómetros, ¿sí? Entonces, si yo mido la 260 nanómetros, esa absorbancia va a tener un punto de inflexión en la temperatura melting, es decir, va a cambiar fuertemente justo en la temperatura melting y luego pues continúa más o menos parejita, o sea, como que aquí ya se nivela después de aumentar muchísimo la temperatura. ¿Por qué? Porque aquí yo tenía una sola molécula y aquí una molécula se está volviendo dos. Y esas dos moléculas absorben más que la suma de ellas absorbe más que la una solita. Entonces lo que ocurre es que aquí están absorbiendo muchas más moléculas y se aumenta la absorbancia. Entonces por eso yo siempre tengo una gráfica sigmoidal cuando hago una gráfica de temperatura en el eje X y absorbancia como variable dependiente. ¿Sí? ¿Claro eso? Entonces, ¿cuál es la temperatura melting? Aquella temperatura en la cual la mitad de las moléculas está denaturada y la mitad de las moléculas está en doble hélice. Entonces, yo les conté que eso es típico de cada molécula. O sea, una molécula de una secuencia X tiene una temperatura melting de 65 grados centígrados. Todas las moléculas de ADN, ya voy, Sharet, todas las moléculas de ADN tendrán esa TM a 65. Entonces piensen un momentito, los que ya saben qué es absorbancia, le explico a Sharet qué es absorbancia. Absorbancia es o sea, cuando yo le paso luz a cierta longitud de onda, cualquier molécula, ella va a absorber cierta luz y emite cierta otra. Entonces, es típico en el ADN, su naturaleza es que los rayos que más absorbe son a 260 nanómetros, los de longitud de onda de 260 nanómetros. Entonces yo pongo un aparatito que se llama espectrofotómetro para emitir a 260 nanómetros y hago esta gráfica con una determinada molécula. Entonces la pregunta es, la molécula, entonces esta es la TM de la molécula X. La molécula Y de ADN, las dos son ADN, tendrá 65. ¿Qué piensan? No. ¿Por qué, Juan Felipe? Si puedes hablar mejor. Porque tendría una parte denaturada. Bueno, digamos, estas dos, para hacerlo bien extremo. Esa y su hebra complementaria tendrían la misma TM que estas. Exacto, muy bien, Laura. No, todos me están diciendo que no. Muy bien, exactamente, no. ¿Cuál tendría una TM mayor? ¿Cuál me cuesta más trabajo de naturar? ¿Cuál me cuesta más energía? Es decir, necesito más temperatura para denaturar. Esta. Entonces, esta digamos que es 65, perdón, 65 grados centígrados. ¿Y esta cuánto será? Pues menor, digamos que 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como G y C tienen tres puentes de hidrógeno, entonces al yo aumentar la temperatura, yo necesito meterle mucha más energía allí para romper esos puentes de hidrógeno, entonces se van a romper en conjunto esos puentes de hidrógeno de esa molécula a una mayor temperatura. Entonces sí, lo que quería como hacer extremo aquí era
A mayor contenido de GC, mayor TM. Y eso es otra cosa que tiene que quedar súper clara en este curso. ¿Listo? Bien. Entonces, señor, no, Luis José, ¿por qué no? Ok, bueno, perdón. Entonces, lo voy a decir aquí en esta grafiquita, pero bueno, no, mejor digámoslo aquí para que les quede más clarito lo que les acabo de decir. Entonces, esta molécula de abajo siempre tendrá un TM mayor que esta. ¿Por qué? Porque aquí siempre hay solo dos puentecitos de hidrógeno aquí, 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 con su complementaria que no quiero dibujar porque pierdo mucho tiempo, ¿sí? Dos, 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 dos. Y esta tiene tres. Entonces yo necesito un calor más fuerte para romper esta que para romper esta. Entonces la TM siempre va a ser mayor a mayor contenido de GC. Aquí, porque ya todas se denaturaron, Luis José. Él me está preguntando si, por qué se iba estabilizando la absorbancia, querrás decir. ¿Sí? Aquí está. ¿Eso es lo que quieres preguntar, Luis José? Sí, listo. Entonces, aquí, pues todas son dobles, todas están en hélice doble. Aquí están cambiando, entonces empieza a cambiar muchísimo, 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 muchísimo. Y aquí todas son sencillas, todas están separadas. Sí, Juan Felipe, esto de las temperaturas se da porque hay más fuentes de hidrógeno y se necesita más energía. Exactamente, eso es. Bien, entonces esta es la gráfica que me representa eso. Entonces, si yo tengo el porcentaje de GC en una molécula y grafico el TM, pues ¿qué me va a dar? Una gráfica así. Porque a mayor contenido de GC necesito más energía para romper esos puentes de hidrógeno y por lo tanto la TM va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, súper importante ese concepto, la concentración de GC afecta la temperatura de melting o TM. Bien, el ADRN, por otro lado, tiene estructuras secundarias también. Normalmente lo concebimos como una hebrita nada más, pero realmente tiene estructuras secundarias que son intramoleculares, es decir, se pliega sobre sí mismo y sus G y sus C se pueden pegar y adquirir estructuras terciarias. Y de hecho, por esto puede ser catalítico y por esto se cree que el origen de la vida no fue ADN, sino ARN, porque en ese momento no había enzimas, pero el ARN puede transmitir a la vez información y también ser catalítico. Entonces, parece que el origen de la vida debió ser ARN. Bien, entonces vamos a ver un videíto sobre cómo se forman las estructuras más allá, más arriba, en nuestro genoma, en el ADN. Y aquí está. Entonces, esa es la... ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué? Sí. Entonces, la doble hélice. Y lo que va a ocurrir es que le van a caer proteínas que se llaman histonas. Esas histonas van a ser un disquito que se llama nucleosoma. Ese disquito con ADN por fuera se llama nucleosoma, eso ya lo vieron en biología celular. Y luego vamos a tener nucleosomas que se hacen como en un cablecito de teléfono. Nucleosoma es como un collarcito de perlas. Y si yo hago un cablecito de teléfono, una espiral con ese collarcito de perlas, tengo una fibra de 30 nanómetros. Y si yo esa fibra de 30 nanómetros sobre ella hago otro cablecito de teléfono, pues voy a tener una fibra de mucho más o sea, una fibra muchísimo más gruesa, que es la de 3, bueno, y así sucesivamente. Esa fibra mucho más gruesa, vamos a hacerla sobre un cablecito de teléfono y vamos a tener lo que se llaman los cromosomas.
¿sí? Entonces, varios órdenes de magnitud yo hago ese cableado como esa espiral y esa es la estructura en la cual se encuentran cuando voy a repartir ese ADN entre dos células hijas. Bien, ¿cómo son ellas? Pues entonces son histonas y las histonas, entonces estas son como las hebras. Estos son los nucleosomas que forman el collarcito de perlas. Si yo cojo esos nucleosomas, esa hebra, y hago como un cablecito de teléfono así sobre la misma hebra, entonces quedo con la hebra de 30 nanómetros. Si hago otro cablecito de teléfono sobre esa misma, quedo con una de 300 nanómetros. Y si sobre esa cojo y enrollo en forma de cablecito de teléfono, tenemos 700 nanómetros. Y esta, que sería el cromosoma. ¿Cómo es el nucleosoma? O sea, este disquito. Son 4 histonas. Histona 2, histona 3, histona 4 y de 2 hay A y B. Y una histona que sella por fuera. Entonces estas son la 2, la 3 y la 4 y van 2 de cada una de ellas. Entonces 8 histonas adentro y una histona número 1 que cierra. ¿Listo? Aquí lo vemos de otra forma. Entonces estas son las histonas estiraditas en su estructura, ¿qué? ¿Cuál es esta estructura de las histonas? Si las estiro, es estructura primaria. Entonces luego se van a plegar espontáneamente y se van a plegar en este disquito y se van a unir entre ellas y se van a unir al ADN y tengo el ADN rodeándolos con casi 2 vueltas y tenemos lo que se llama el nucleosoma. ¿Sí? Bien, ese nucleosoma es súper importante, lo vamos a ver después. Esta es otra representación. Entonces tenemos la histona 2A, 2B, 2B, la histona 4 2 veces, la histona 3, y sobre este aquí se pegaría la histona 1, como un sellito para terminar de sellar ese nucleosoma. Y en procariotas, pues sí se pliegan, pero el ADN en vez de ser lineal es circular y es un solo cromosoma. Nosotros tenemos 23 y es circular y se pliega sobre sí mismo, pues para poder, así como sale aquí, para poder ser empaquetado en la célula con unas moléculas que se parecen un poquito a las histonas en ciertas cosas, pero no son iguales. Bien, entonces, lo que quiero que hagamos ahora, ¿tienen preguntas sobre eso? Es súper importante eso cuando vayamos a ver expresión de proteínas, cuando veamos transcripción. Eso va a cobrar mucha importancia en la regulación eucariota. Entonces, lo que quiero es que ahora nos vamos a dividir en grupos. Quiero preguntarles 2 cosas. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, en esos grupos, ustedes hicieron un trabajo individual. Entonces, yo estudié la helicasa, tú estudiaste el SSB, tú la polimerasa, tú la otra cosa. Entonces, quiero que en esos grupos que formé y que les mandé anoche, se metan y abran las diapositivas que les mandé anoche y organicen entre ustedes, sabiendo lo que sabe cada uno de su propia proteína, el proceso de replicación en esta PowerPoint que deben pues llenar. Si necesitan duplicar diapositivas está bien, pero pues no dupliquen tanto porque al final lo que deben entregarme no es la PowerPoint, sino un videíto de máximo 4 minutos filmado por ustedes, en donde explican, bueno, aquí pasa esto y aquí pasa lo otro. A lo largo de esta presentación, ustedes van a ver aquí, que hay que están todos los ingredientes que ustedes se leyeron, ¿sí? Entonces van a tener que entrarlos a escena cuando ustedes necesiten entrarlos, según el proceso de replicación. Es decir, tienen que armar el proceso de replicación en esos grupos, en esta PowerPoint. En el video no es necesario que hablen todos, porque pues siendo un video de 4 minutos, pues es difícil, pero sí que hable pues por ahí mínimo 3, ¿ok? Y todos son responsables. En el video explican la PowerPoint qué es lo que está pasando en cada diapositiva, cómo es el proceso de replicación. ¿Listo? Entonces, vamos a discutir en las salitas de aquí de esta sala, en grupos, y cuando ya se sientan listos para armar el video, se salen de esta sala y nosotros les armamos una sala por grupos que ahí pueden grabar el video o lo pueden grabar por Powtoon
o por cualquier cosa que ustedes conozcan para grabar videos sobre presentaciones de PowerPoint. Lo que quieran. Lo pueden grabar aquí o aquí no en esta sala, sino se salen de la sala y entran a la sala correspondiente a su grupo que está en la clase remota y pueden grabarlo ahí. O si no, por Zoom o por lo que ustedes quieran. Webex, lo que sea. ¿Listo? Clara la actividad. Nosotros los vamos a ir a visitar en estas salas, pero en las otras salas es muy difícil ir a visitarlos. O sea, cuando ya se salgan es porque están listos para grabar el video y no necesitan que les respondamos ninguna pregunta. Bueno, ¿no saben cuáles son los grupos? Yo se los mandé anoche. Entonces, ay, pucha, esperen que estos no son los grupos. Eh, no me acuerdo cuándo les dije. Entonces, en el Genially dice que para allá, pero creo que acordamos con el... esperen un momentito. Creo que lo dejamos para el miércoles. Ay, no estoy segura. Sí, para el miércoles, en la mañana. Listo. ¿Qué pasó? No, para hoy no, tranquilos, para el miércoles. Ya, pin, pin, pin. Listo. Ok, ya les voy a mostrar los grupos. No me acuerdo cuáles eran los grupos. Esperen un momentito, yo los busco por acá. Grupos. Ay, no me digan que yo no se los mandé. Que les mandé los grupos equivocados. Ah, no, aquí están. Estos se los mandé yo ayer. Entonces, ahí están 1, 2 y 3. ¿Listo? 4, 5 y 6. Listo. No, tienen que explicar en el video todo el proceso, Nicolás. Todo el proceso de replicación en las diapositivas. ¿Quién entra, qué hace y qué pasa? ¿Listo? Y grupo 7, 8 y 9. Entonces los voy a dividir ya en grupos. Luis José, dale. Cuéntame. Profe, pero una pregunta, o sea, solamente es, o sea, con los elementos que tenemos ahí, o tenemos que, por ejemplo, cuando vayamos a poner la primasa, como ponerle el cebador que coloca, o... No, yo creo que está bien. Si pueden, o sea, si la imagen no es ideal, pueden decir, bueno, aquí no sale el cebador, pero debería salir un pedacito de ADN ya formado y la. ¿Listo? Pero ahí creo que en general están los elementos principales. Acuérdense que son 4 minutos, no es mucho. ¿Listo? Bueno, entonces ya los voy a dividir en grupos. Hablen ahora, callen para siempre. Cada quien sabe a qué grupo va a ir, ¿cierto? Porque los voy a dividir y no se van a quedar en esos grupos automáticos, sino que ustedes saben, tienen que saber a dónde ir e ir a ese grupo. ¿Listo? Ahí van. 9. Y ustedes se pueden mover. ¿Listo? Entonces, ahí van. Tienen que irse al grupo que les corresponde, aunque queden en el grupo que no es. Hola, chicos. Hola, ¿Cómo están? bien. Profe, buenos días. Hola.
Ay, no, espérate un minuto. que Hola, yo me profe, conecto. buenos días. Bueno, cada uno va a su grupo, ¿ok? Yo voy al Listo. 1. Yo les dije a qué cada uno. Y van mirando como qué grupo está solito para poder ir después. ¿Ok? Listo. ¿Tienen preguntas? No. Perdón, ¿tú nos dijiste a qué grupo tendríamos que ir? No, que fuéramos Sí, pasando. ¿Sí? Si no, no miren el... yo les Ok, mandé un correo diciendo que... Ah, no, tú no. Vete al 5. listo, dale. Y entonces nos corremos un poquito después, ¿ok? Chao. Bueno, chao.